En la oscuridad de la noche, cuando el silencio se apodera de todo, hay secretos que jamás deberían ser revelados. Esta es la historia de cómo un simple juego se convirtió en la peor pesadilla, y cómo una puerta al abismo fue abierta, sin posibilidad de cerrarse. Nunca olvidaré aquella noche. Estaba solo en mi habitación, tratando de escapar del tedio del día a día, cuando decidí llamar a Estefanía. Había escuchado rumores sobre su experiencia con la Ouija, y aunque siempre había sido escéptico, una extraña curiosidad me llevó a buscarla. Estefanía accedió a verme, pero me advirtió, jugar con esto no es un juego, es abrir una puerta que quizá nunca pueda cerrar. Llegué a su casa y nos instalamos en su desván, un lugar sombrío y cargado de una atmósfera pesada. La luz de una vela era la única fuente de iluminación, y en el centro de la mesa, la tabla Ouija esperaba. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Me preguntó, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y desesperación. Dije que sí, aunque un escalofrío recorrió mi espalda. Colocamos nuestras manos en el puntero, y Estefanía comenzó a invocar a cualquier espíritu dispuesto a comunicarse. Al principio, no sucedió nada, pero entonces, el puntero comenzó a moverse lentamente. ¿Quién está aquí?, pregunté con voz temblorosa. La respuesta que recibimos fue escalofriante. Muerte. Después de esa noche, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Algo en mi interior me decía que habíamos cometido un grave error. Estefanía también lo sentía. Nos mantuvimos en contacto, tratando de racionalizar lo que habíamos experimentado, pero cada vez que lo hacíamos, la sensación de que algo oscuro nos estaba acechando se hacía más fuerte. Una noche, mientras dormía, un frío intenso me despertó. Al abrir los ojos, vi una sombra al pie de mi cama. No era una sombra cualquiera, sino una figura oscura y retorcida, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. ¿Quién eres?, logré murmurar, pero la figura no respondió. Simplemente se quedó ahí, observándome. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo estaba paralizado. Fue entonces cuando escuché la voz de una mujer, una voz que no era la de Estefanía, susurrar en mi oído. No debiste jugar. Cuando por fin pude moverme, la figura desapareció, pero la sensación de que no estaba solo permaneció. Al día siguiente, contacté a Estefanía. Tenía que saber si había experimentado algo similar. Su voz al otro lado del teléfono era apenas un susurro. No puedo dormir. Confesó. Esa cosa, la veo en todos lados. Decidí visitarla, y cuando llegué, me recibió una mujer diferente. Estefanía estaba pálida, sus ojos hundidos y su piel parecía casi translúcida. Tenemos que detenerla. Dijo con voz urgente. Sé cómo cerrar la puerta, pero necesitamos hacerlo rápido. Nos dirigimos nuevamente al desván. Esta vez, la atmósfera era aún más opresiva. Colocamos nuestras manos en la tabla una vez más, pero esta vez algo era diferente. La tabla comenzó a temblar bajo nuestras manos, y la temperatura en la habitación descendió a un frío gélido. Vete, ordené, con una determinación que no sabía que tenía. Pero en lugar de irse, la sombra que había visto en mi habitación apareció frente a nosotros. Estefanía empezó a gritar, su voz se mezclaba con la de la otra mujer, la que había escuchado antes, una voz que parecía venir de la misma oscuridad. El ritual fue un fracaso. La sombra atacó a Estefanía con una violencia que no puedo describir, y yo, paralizado por el terror, no pude hacer nada. La vi caer al suelo, sus gritos se apagaron mientras la sombra parecía consumirla. Todo terminó en un instante. Y he hecho todo lo posible por olvidar. Pero algunas noches, cuando el viento sopla fuerte y las sombras parecen más oscuras, escucho su voz. Es un eco lejano, pero inconfundible. No debiste jugar. Ahora sé que Estefanía tenía razón. No era un juego. Y lo peor de todo es que, aunque lo intente, nunca podré cerrar la puerta que abrimos esa noche. La sombra está ahí, siempre acechando, esperando el momento en que finalmente me rinda. Después de la muerte de Estefanía, me mudé a un nuevo apartamento, buscando escapar de los horrores que nos habían perseguido. Pero la sombra de esos eventos se negaba a dejarme en paz. Una noche, un golpe suave proveniente del baño me despertó. El sonido era constante, como si algo invisible estuviera tocando el espejo. Me acerqué al baño, tratando de calmarme. Cuando limpié la superficie del espejo, vi algo que me heló la sangre. Reflejada en el cristal estaba Estefanía, pálida, con los ojos llenos de terror.
sus labios se movían, formando palabras que no podía oír al principio. Pero luego, como un susurro que cortaba el aire, escuché su voz. Ayúdame, por favor, ayúdame. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra oscura apareció detrás de ella, extendiendo sus manos hacia mí desde el otro lado del espejo. Sentí el frío de la muerte a mi alrededor y el terror me paralizó. Salí corriendo del baño, pero no importaba cuánto me alejara, la imagen de Estefanía y esa sombra maldita quedó grabada en mi mente, persiguiéndome en cada reflejo que veía. Las noches se volvieron interminables, cada una más aterradora que la anterior. Una medianoche, me desperté abruptamente, envuelto en un silencio absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de existir. No había sonido alguno, ni el más mínimo susurro del viento. Al salir de mi habitación, sentí una presencia en la oscuridad, algo que no debía estar ahí. En la esquina más sombría de la sala, distinguí una figura inmóvil que me observaba. Su silueta era apenas visible, pero su presencia era inconfundible. Mi corazón latía con fuerza mientras susurraba. ¿Quién eres? No esperaba respuesta, pero el silencio que siguió fue aún más inquietante. La figura comenzó a moverse, deslizándose hacia mí con una lentitud que parecía interminable. Con cada paso que daba, el aire a mi alrededor se volvía más denso, como si la oscuridad misma estuviera consumiendo el espacio. Fue entonces cuando lo escuché, un murmullo bajo, que pronto se convirtió en un coro de susurros. Eran voces que no podía entender, pero cuyo odio era palpable. Intenté retroceder, pero mis piernas se negaron a obedecer. Estaba atrapado, prisionero en mi propio hogar. La figura estaba a punto de alcanzarme cuando, de repente, las luces parpadearon y en un instante, todo desapareció. Pero los susurros permanecieron, envolviéndome, llenando mi mente con un mensaje aterrador. Estamos aquí. Nunca te dejaremos. Sabía que era verdad y que el verdadero horror apenas comenzaba.